buenos días con todos. Buenos días, doctora Maldonado. Bienvenida. Gracias. Estamos ya listos para arrancar. Al momento se encuentran 129 personas en sala. Tenemos ya algunos representantes, autoridades del Poder Judicial de Perú y demás servidores judiciales de los dos países. Cuando usted nos indique, podemos arrancar. Muchísimas gracias. Muy buenos días con todos. Dada la hora, 9 en punto, podemos iniciar. Listo, doctor. Muy buenos días a todos los presentes. El Consejo de la Judicatura de Ecuador da la bienvenida a este cuarto encuentro binacional Ecuador-Perú, en donde se realizará la presentación del protocolo de colaboración del sistema judicial del Ecuador y Perú para la investigación y judicialización de los delitos de trata. Saludamos a las autoridades que nos acompañan esta mañana. Un saludo especial a la doctora María del Carmen Maldonado Sánchez, presidenta del Consejo de la Judicatura, a la doctora Paulina Aguirre, presidenta de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, al doctor José Lecaros, presidente del Poder Judicial del Perú, a la doctora Janet Ofelia Tello, jueza suprema y presidenta de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad de Perú, a los señores vocales del Consejo de la Judicatura, el doctor Juan José Morillo, el doctor Fausto Morillo y la doctora Maribel Barreno, al doctor Ángel Torres Machuca, defensor público general del Ecuador, al doctor Ernesto Tejada, juez superior y presidente de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, a los señores embajadores de Perú en Ecuador, a la señora embajadora de Ecuador en Perú, al embajador viceministro de Movilidad Humana del Ecuador, Carlos Alberto Velastegui, al señor José Iván Dávalos, jefe de la misión de la Organización Internacional para las Migraciones en Ecuador. Un saludo especial también a todos los operadores de justicia de Ecuador y Perú. Para Ecuador constituye un honor realizar este encuentro bilateral que convoca a los servidores judiciales de ambos países, a través del cual se fortalece la cooperación para la asistencia penal internacional y que dota de herramientas para la protección de las víctimas de trata. Cabe indicar que este evento está siendo retransmitido por Facebook Live del Consejo de la Judicatura de Ecuador. Al momento contamos con cientos de participantes que nos acompañan a través de esta plataforma. Para dar inicio a este acto, invito a la doctora María del Carmen Maldonado Sánchez, presidenta del Consejo de la Judicatura, a hacer uso de la palabra. Adelante, doctora, por favor. Muy buenos días con todas y con todos. Señoras y señores vocales del Consejo de la Judicatura, señor director general, señora directora de Acceso a los Servicios de Justicia, señor coordinador de Relaciones Internacionales del Consejo de la Judicatura, doctora Paulina Aguirre Suárez, presidenta de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, doctor José Lecaros, presidente del Poder Judicial de Perú, doctora Janet Ofelia Tello Giraldi, jueza suprema y presidenta de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad. Doctor Ángel Torres, defensor público general del Ecuador. Doctor Pedro Crespo, director general del Consejo de la Judicatura del Ecuador. Doctor Ernesto Tejada, juez superior y presidente de la Corte Superior de Justicia de Tumbes. Embajador de Perú en Ecuador, embajador Vicente Rojas. Embajadora de Ecuador en Perú, Eva García. Embajador Carlos Alberto Velastegui, viceministro de Movilidad Humana del Ecuador. Doctor José Iván Dávalos, jefe de misión de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, en Ecuador. Señoras juezas, señores jueces de Perú, de Ecuador, operadores de justicia, servidoras y servidores en general. La esclavitud no está abolida. Está en cada día, en cada lugar donde se explota a trabajadores en talleres clandestinos. Son emigrantes a quienes se les priva de la posibilidad de liberarse. Papa Francisco. Un cordial saludo a todos y todas quienes se han dado cita el día de hoy.
en este importantísimo espacio, el cuarto encuentro binacional de operadores de justicia sobre trata de personas. Nuestro agradecimiento al hermano país de Perú por aceptar nuestra invitación y cada año reiterar juntos nuestro compromiso de fortalecer los lazos de cooperación con las naciones vecinas en la prevención y combate del delito de trata de personas, un delito que lacera a toda sociedad, un delito que nos hace tener una sociedad todavía inhumana. La trata de personas es un problema de grandes dimensiones. Solamente entre enero de 2017 y julio de 2018 hubo un total de víctimas superior a las 300 personas en el país. La mayoría de estos casos, según los registros oficiales, ocurren para explotación sexual y de estas personas el 80% y más son mujeres, son niñas. Lo que quiere decir que más de 40 millones de personas están sometidas a la esclavitud moderna, siendo, como he manifestado, en muy alta proporción las mayores víctimas mujeres, niñas, adolescentes, pues la mayor parte de estas cifras están registradas en explotación sexual. Por lo tanto, seguiremos con todo ahínco y con todo el compromiso que hemos venido demostrando hasta hoy, trabajando en el cuarto eje de acción del Consejo de la Judicatura, que es precisamente el fortalecimiento de los mecanismos de investigación y sanción en casos de violencia sexual contra nuestras niñas, niños, adolescentes y mujeres. Y lo hacemos dentro del marco convencional que nos ha dejado el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niñas, que es el protocolo de Palermo, resolución 2555 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ecuador, como no puede ser de otra manera, es suscriptor de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos específicos que hacen mención a este fenómeno. También, según el protocolo de Palermo, su artículo 3, la trata de personas es la explotación, transporte, traslado, acogida, recepción de personas recurriendo a la amenaza, al uso de la fuerza o a otras formas de coacción. Esto indudablemente constituye una agresión, una vulneración al derecho y a la libertad misma que debe gozar un ser humano en una sociedad humana. Por esa razón es que estos esfuerzos conjuntos que hacen Perú y Ecuador son de trascendental importancia para nuestras sociedades y de ella los grupos más vulnerables como son nuestras niñas, nuestras adolescentes, nuestros niños. La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 66, numeral 29, literal B, reconoce y garantiza a las personas el derecho de libertad, que incluye la prohibición de esclavitud, la explotación, la servidumbre y el tráfico de personas en todas sus formas. A partir del año 2017, el Consejo de la Judicatura del Ecuador y el Poder Judicial de Perú han venido realizando encuentros binacionales periódicos cuyo objetivo es precisamente fortalecer nuestros sistemas de justicia para la investigación y judicialización del delito de trata. Trabajamos en el fortalecimiento de capacidades de nuestros operadores de justicia en ambos países en temas de derechos humanos, trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, con miras a potenciar nuestras capacidades mutuas para emplear adecuadamente instrumentos jurídicos, además
cuyas bases y objetivos son compartidos a partir del enfoque de protección de derechos de las personas frente a esta grave problemática. Con el desarrollo de estos encuentros binacionales, hemos adoptado importantísimos compromisos, como son las declaraciones de Tumbes en 2017, de Arenillas en el 2018 y de Tumbes nuevamente en el 2019, que se enmarcan básicamente en tres ejes. Uno, la suscripción de instrumentos internacionales binacionales entre los poderes judiciales de Ecuador y Perú en materia de trata de personas. La construcción, dos, de herramientas de cooperación judicial para la investigación y judicialización de este delito. Y tres, el fortalecimiento de las capacidades de nuestros operadores de justicia en derechos humanos. En este contexto, se da paso ya a la elaboración y presentación posterior del protocolo de colaboración entre el sistema judicial de Ecuador y Perú para la investigación y judicialización de los delitos de trata, enmarcados precisamente en estas acciones de cooperación que venimos desarrollando de manera sostenida, continua y comprometida con Perú. El objetivo primordial, como hemos dicho, es fortalecer las capacidades de ambos países, identificar actores institucionales que tengan a cargo el rol de investigación y sanción y proceder a la implementación ya de este mecanismo que constituye uno de los frutos de la cooperación entre Ecuador y Perú. Por otra parte, los compromisos adoptados entre los poderes judiciales referidos darán como resultado un acuerdo para el año 2020 que el Ecuador sea la sede del próximo cuarto encuentro binacional de operadores de justicia sobre trata de personas Ecuador-Perú. Sin embargo, considerando el actual estado del mundo debido a la pandemia que azota al planeta, pues el Consejo de la Judicatura, en el marco de sus competencias, ha considerado necesario llevar a cabo este evento de manera virtual, precisamente con el fin de precautelar la vida y la salud de nuestros servidores y de nuestros compatriotas en ambos países, sin dejar de lado la necesaria realización de ese evento como un espacio siempre de debate, reflexión, análisis, diagnóstico e implementación efectiva y eficiente de las políticas de los dos sistemas judiciales. Combatir el delito de trata es y debe ser un objetivo de todas las autoridades de nuestros sistemas de justicia. Y durante nuestra administración hemos puesto especial énfasis en la necesidad de combatir este delito con un enfoque integral, que significa que la víctima es el sujeto primordial de estos graves flagelos y de sus sanciones para restituir los derechos. La investigación de estos delitos, obviamente, debe orientarse, como en todos los casos, a la no revictimización con una mirada y enfoque permanente de derechos humanos, género y sensibilización. Vamos a continuar fortaleciendo el trabajo binacional para la adecuada cooperación judicial e investigación y judicialización de nuestros países, por lo que desde ya agradecemos al Poder Judicial de Perú, a nuestro colega José Lecaros, por el esfuerzo y coordinación permanente que ha venido demostrando durante nuestros encuentros. Eliminar este grave y terrible delito debe ser nuestro compromiso, debe ser nuestro mayor cometido. Por eso estamos seguros de que esta buena práctica sea replicada a nivel regional con el fin de que podamos continuar en esta lucha en contra del delito, a favor de la dignidad, de los seres humanos. Muchas gracias.
Agradecemos a la doctora María del Carmen Maldonado Sánchez, presidenta del Consejo de la Judicatura, por su intervención. Aprovechamos la oportunidad también para agradecer la presencia esta mañana de los directores provinciales del Consejo de la Judicatura y presidentes de Cortes Provinciales de Justicia del Ecuador, así como presidentes de Cortes Superiores de Justicia de Perú. A continuación, la contextualización del protocolo de Perú, a cargo de la doctora Janet Tello, jueza suprema del Poder Judicial de Perú y presidenta de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad. Doctora Tello, usted tiene la palabra. Con todas. Usted ya no está silenciada. Sí. Buenos días con todos, con todas. En primer lugar, quiero presentar un saludo cordial y afectuoso en nombre del doctor José Luis Lecaros, presidente del Poder Judicial, quien por motivos ajenos a su voluntad no puede estar conectado, pero sí está muy atento al desarrollo de este evento. Así también presento el saludo en nombre de la presidenta electa para el periodo 2021-2022, la doctora Elvia Barrios, quien ya me ha manifestado su deseo de continuar precisamente con el apoyo que se ha venido desplegando desde la presidencia del Poder Judicial en el tema específicamente de lo que es el delito, el combate contra el delito de trata. En segundo lugar, permítame por favor saludar a la doctora María del Carmen Maldonado Sánchez, presidenta del Consejo de la Judicatura de Ecuador, así como también a todos los miembros del Consejo de la Judicatura de nuestro país hermano, a todas las autoridades jurisdiccionales, altos funcionarios de los, y representantes de los organismos internacionales que se encuentran presentes, así como también a los embajadores de nuestros países que están conectados por esta vía. Asimismo, a los altos funcionarios y jueces de la Corte Suprema que conforman la Comisión de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad, que me honro en presidir, y a todo el equipo, tanto de jueces como personal técnico que se está en estos momentos haciendo presente en esta plataforma y que junto con los esfuerzos de la Corte, el Consejo Ejecutivo de Ecuador, están posibilitando que sean muchos centenares de personas que estén en estos momentos siendo testigos de todo este trabajo que se viene realizando por parte de los poderes judiciales tanto de Ecuador como Perú. Quisiera recordar que esta es la cuarta edición de este encuentro binacional, la que estamos realizando incluso y pese a la pandemia del COVID-19. Por eso es que no se ha querido interrumpir a pesar de la crisis sanitaria. Como bien lo dijo la doctora María del Carmen Maldonado, esta es la cuarta edición y Ecuador es la sede, Y es para nosotros con una gran satisfacción que nos presentamos y participamos y seguimos participando porque es parte de nuestra historia el hecho de haberlo propuesto como una necesidad, construir alianzas, sobre todo en fronteras, Tumbes y la zona sur de Ecuador, y que esta propuesta que parte de la Comisión de Acceso a la Justicia de Personas en Condiciones de Vulnerabilidad, y de un plan que tiene un eje específico en la población vulnerable, víctima de violencia de género y víctima de este crimen de la trata humana, es como la Corte Superior de Justicia de Tumbes con la Corte Superior de Justicia del Oro toman esta propuesta y es a partir de allí que realizamos estos encuentros, como digo, de manera secuencial e intercalando Perú y Ecuador como sede. Dijo también la doctora Maldonado, hizo referencia a los importantes compromisos que están plasmados en declaraciones. La declaración de Tumbes del año 2017, o sea, imaginemos ya son varios años que estamos trabajando, la de Arenillas 2018 y Tumbes 2019. Esto demuestra el altísimo compromiso personal de juezas y jueces y compromisos institucionales de los poderes judiciales de nuestros países para investigar con la debida diligencia y sancionar este flagelo que se ha convertido en otra pandemia, porque mientras que por el COVID en nuestros países se dictaron medidas de cuarentena y de aislamiento social, entre otras,
evidentemente este crimen contra la humanidad, este flagelo que es la esclavitud moderna del siglo XXI, no entró ni en cuarentena, ni en aislamiento social, todo lo contrario. Son más bien las estadísticas demuestran que se ha aprovechado de esta situación de movilidad humana, de desesperanza, de pobreza, en la que precisamente el caldo de cultivo ha sido más favorecido para la realización de estos crímenes, como digo, que es un flagelo contra la humanidad por la denigración de como seres humanos en el comercio y en la explotación a la que son sometidos. Estos documentos, también la doctora Maldonado mencionó, están o tienen objetivos en un primer lugar de crear estas alianzas, estos puentes entre países hermanos que estamos comprometidos en este combate contra este tipo de violencia y que ha permitido la construcción precisamente de estas herramientas de cooperación judicial para la investigación y judicialización de estos crímenes de trata de personas. También ya se mencionó que tiene como objetivo fortalecer las capacidades, las aptitudes, desde el conocimiento mismo de lo que significa este delito, así como la posibilidad de un mejor desarrollo de la función jurisdiccional en todos los operadores de justicia que tienen que ver con estos temas de derechos humanos y de trata. Por este motivo, no se quiso de ninguna manera, y ahí Ecuador yo quiero agradecer y felicitar que la posibilidad de continuar con estos objetivos comunes y la validación hoy de protocolo de colaboración entre el sistema judicial de ambos países para la investigación y judicialización del delito de trata se esté llevando a cabo a través de esta plataforma virtual. En ese sentido, y como se me ha pedido que contextualicemos el protocolo, tengo que manifestarles que es una propuesta que nace de la Comisión de Acceso a la Justicia de Personas Vulnerables, que se socializa y Ecuador aporta y juntos, o sea, de manera conjunta, se ha logrado finalmente un documento que ha sido trabajado previamente y específicamente desde el noviembre del año pasado y en este año, en los días 5, 6, 23 de noviembre e incluso hasta ayer mismo afinando los términos y los contenidos de este importantísimo documento que facilitará precisamente el trabajo vía la cooperación judicial de nuestros hermanos países. El día de ayer, fecha que conmemoramos el Día Internacional de los Derechos Humanos, cobra una singular importancia que en este marco precisamente se esté llevando este encuentro binacional. Ayer entonces decía que por también gran impulso que le ha dado la Corte Superior de Justicia de Tumbes, a la cual se han sumado otras Cortes Superiores de Justicia del país que enfrentan de manera directa esta movilización que hace caldo de cultivo, la movilidad humana hace caldo de cultivo para el tema de trata en zona de frontera, como decía, han sumado también sus esfuerzos y entonces el día de ayer se ha construido junto con Ecuador, por supuesto, la hoja de ruta para la adecuada cooperación judicial en la investigación y judicialización del delito de trata. Esto se ha llevado a cabo a través de mesas temáticas, que es la investigación, judicialización, cooperación y ejecución de la hoja de ruta. Así, las juezas de nuestros países, con los equipos técnicos, tanto del Consejo de la Judicatura del Ecuador y el Poder Judicial del Perú, han permitido este trabajo que se consolide el proyecto que hoy se materializa en la presentación de un documento que contiene precisamente 4 puntos o 4 partes bien delimitadas que van desde aspectos conceptuales generales, normativos, de acuerdo a los estándares internacionales de protección de los derechos humanos de las víctimas del delito de trata, recogiendo así toda la producción normativa internacional, así como la jurisprudencia y todo lo que se ha considerado importante para respetar y que los operadores de justicia tengan en cuenta estos estándares internacionales al momento de resolver un proceso de trata. En la segunda parte tenemos acciones de protección, investigación y judicialización que desempeñan también diferentes instituciones de cada país, las cuales tienen competencia en estas 3 líneas de acción.
Esto se realiza también a través del flujograma y el establecimiento de rutas. La tercera parte del protocolo destaca la importancia de la cooperación judicial internacional para combatir la trata de personas como delito transnacional. Sabemos perfectamente que esto es un crimen transnacional, cruza fronteras, y por eso hay la necesidad de la identificación de estos puntos focales en los dos estados, a partir de un marco también de buenas prácticas obtenidas a partir de las experiencias nacionales y durante el proceso de protección, investigación y judicialización de las personas involucradas como víctimas en este tema, en este delito, que es un flagelo, como también ya lo sabemos, y todas y todos estamos uniendo esfuerzos precisamente para combatirlo. Se determina también en el protocolo, ¿no?, los lineamientos para la acción multisectorial e intergubernamental de intervención de la trata de personas, y establece las líneas de acción para la coordinación de competencias, ¿no?, de todos los operadores, de todos los sectores que intervienen, siendo este fin último el de garantizar la atención, como decía, y la protección de las víctimas, que muchas veces por la naturaleza, por ser un delito tan, que afecta tantos bienes jurídicos, pero que a su turno muchas veces las víctimas se encuentran en la imposibilidad de tomar otras decisiones, son precisamente, o ellas son consideradas a sí mismas como no víctimas, y por eso es la necesidad de conocer las especificidades de este delito, precisamente para la protección de las mismas. Esto es un trabajo muy arduo, es un trabajo en el que se requiere de mucha sensibilidad humana también, para poder entender cuál es el papel y el rol que cumplen las víctimas cuando son muchas veces rescatadas y ellas más bien no colaboran, entre comillas, con la justicia. Son muchos los factores. Sabemos que están involucradas en una situación de vulnerabilidad que está dada por la pobreza, por la falta de oportunidades, las desigualdades de género, la presencia de conflictos armados, la presencia de conflictos internos, la masiva violación de derechos fundamentales que las y los hace movilizarse fuera de las fronteras de sus países, situaciones de emergencia, desastres naturales, políticas migratorias restrictivas, la misma impunidad, la tolerancia social, la estigmatización. O sea, tenemos una gama de situaciones en las que si los operadores de justicia no entendemos la real dimensión, muchas veces no podremos dar un servicio de justicia con este enfoque de derechos humanos, enfoque de género y todos los enfoques interseccionales de los cuales también la doctora Maldonado hizo referencia. Por eso es que creo que debemos tener muy en cuenta, son muchos los elementos que podríamos tratar el día de hoy, pero quiero resaltar en específico uno, que es el tema que va de la mano con esta sensación, de este sentimiento de las víctimas que no lo son tales, por el tema de un consentimiento. Muchas veces las víctimas dicen, yo he dado mi consentimiento, y los jueces y las juezas a lo largo de los procesos judiciales han dicho, bueno, si es un tema de libertad, entonces aquí no hay nada más que investigar. Pero debemos tener muy claro, dentro de ese contexto al cual he hecho referencia de vulnerabilidad, que ningún consentimiento dado en esas circunstancias podría ser considerado como un consentimiento libre y válido. Es un consentimiento más bien dado en condiciones de vulnerabilidad, de coerción, de explotación, y por lo tanto carece de efectos jurídicos cuando el agente haya recurrido a los medios empleados para la captación y para finalmente tener a la víctima involucrada en estos hechos de explotación. Por eso es que la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, a través de sendos acuerdos plenarios que contienen criterios que deben ser seguidos por los jueces y las juezas a nivel nacional, ha establecido claramente y recogiendo las normas del Estatuto de la Corte Penal Internacional, que ninguna palabra o conducta de la víctima, cuando sea por la fuerza o la amenaza que se haya conseguido, por la coacción o el aprovechamiento de precisamente ese entorno coercitivo al cual he mencionado, y que disminuye su capacidad para dar un consentimiento voluntario y libre, debe ser considerado como elemento de impunidad para el tratante. Ninguna palabra o conducta puede ser en esos términos considerada como
y lo repito, como válida y libre de estar en la línea de liberar al tratante de sus responsabilidades, ¿no? De sus gravísimas responsabilidades. Igual el silencio o la falta de resistencia de la víctima, o tampoco, por supuesto, factores de credibilidad relacionados a una vida pasada. Son elementos muy importantes que también se han tenido en cuenta para efectos de la realización de este protocolo contra la trata de personas, que tiende a precisamente a reparar la grave violación de los derechos humanos fundamentales, especialmente el de la dignidad de las niñas, niños, adolescentes, mujeres y varones también que son víctimas de este crimen internacional. De allí la importancia tan gravitante que tiene para nuestros países, porque esto está en la agenda no solamente nacional, sino en la agenda internacional y la agenda regional ahora, como son en nuestros países Perú, Ecuador, para combatirlo. Este protocolo es un documento que el día de hoy lo presentamos. Lo presentamos, estamos seguras que va a ser validado y de mucha utilidad para nuestros países. Ante la creciente globalización y la consecuente movilidad humana internacional que impacta, ya lo hemos mencionado, en grados distintos, especialmente a las personas en situación de vulnerabilidad, resulta indispensable tender estos puentes de cooperación entre Perú y la comunidad internacional, en este caso de nuestro hermano país de Ecuador, que con nosotros de manera conjunta presenta el día de hoy esta herramienta específica de prevención y persecución del delito de trata de personas en las zonas de frontera. Estos documentos, por supuesto, pueden irse perfeccionando. Este documento lo tenemos ya en nuestro poder, puede ser alimentado desde las experiencias de cada país, desde la experiencia de las buenas prácticas que se llevan a cabo, y todo con la mira de hacer un proceso con la debida diligencia, como es un mandato que desde la Comisión y Corte Interamericana, en aplicación de la Convención Americana de Derechos Humanos, además de todos los protocolos y las convenciones específicas de lucha contra la trata, tenemos como países suscriptores de estos tratados e inmersos en un sistema jurídico internacional. Y obviamente también con las miras a cumplir con los objetivos del milenio establecidos en la Agenda 2030, ¿no? Ya sí, para terminar, decimos que son objetivos comunes que tienden a brindar este servicio para revertir la situación, como dije, de falta de dignidad, de ser personas descartadas en términos de las palabras de Papa Francisco, y precisamente por esa situación de desigualdad, de exclusión, discriminación en la cual se encuentra ahí el rol de los jueces y las juezas, que entran a tallar como instrumentos en sí mismas para luchar contra esas barreras, contra esos obstáculos, contra esas limitaciones que impiden que las poblaciones vulnerables, entre las cuales encontramos a las víctimas de trata, siempre hayan sido dejadas de lado en el acceso a la justicia en condiciones de igualdad. Finalmente, reafirmamos nuestro compromiso como Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en condiciones de vulnerabilidad, y también como Poder Judicial del Perú, en este camino que ya no tiene marcha atrás, y que estamos seguras con Ecuador seguiremos en esta ruta hacia adelante, y lograremos resultados positivos para la revalidación de todo, no solamente el protocolo, sino del trabajo en función de las víctimas de trata. Quiero agradecer al Consejo de la Judicatura del Ecuador por haber permitido esta reunión que a través de esta plataforma virtual presenta pues el día de hoy el protocolo de cooperación judicial entre Perú y Ecuador para la lucha contra el delito de trata en frontera. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la doctora Janet Tello, jueza suprema del Poder Judicial de Perú, por su intervención. A continuación tenemos un video de presentación del protocolo de colaboración del Sistema Judicial de Ecuador y Perú para la investigación y judicialización de delitos de trata.
prioridad precautelar los derechos de la ciudadanía, más aún de aquellos que intentan vulnerar la integridad humana como son el tráfico y la trata de personas. En ese contexto se ha trabajado de manera coordinada con las demás instituciones del Estado que tienen competencia para prevenir, investigar y sancionar el delito de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, con el propósito de dar una respuesta eficaz a la judicialización de esta clase de delitos. El Consejo de la Judicatura, en coordinación con la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, y con el apoyo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ha capacitado a un total de 917 operadores de justicia, entre jueces, juezas, agentes fiscales y defensores públicos a nivel nacional, en temas de movilidad humana y trata de personas. En este último año se elaboró el protocolo de colaboración entre el Sistema Judicial de Ecuador y Perú para la investigación y judicialización de delitos de trata, el cual tiene como objetivo establecer una adecuada cooperación judicial entre las y los operadores de justicia de Ecuador y Perú en el proceso de investigación y judicialización de delitos de trata. Para ello se ha incorporado en este documento las rutas de investigación y judicialización del delito de trata aplicado en los países, la identificación de actores intervinientes en la aplicación del protocolo, los mecanismos de coordinación binacional en la asistencia penal internacional para la persecución de este delito y la definición de un marco de buenas prácticas entre los dos países. Como resultado de estos encuentros se han obtenido importantes compromisos plasmados en las declaraciones de Tumbes 2017, Arenillas 2018 y Tumbes 2019 que se enmarcan en 3 ejes: suscripción de instrumentos binacionales entre los poderes judiciales de Ecuador y Perú en materia de trata de personas, debía poder establecer. De esta manera, el Consejo de Violencia Sexual contra niñas, adolescentes y mujeres reitera su compromiso de fortalecer los lazos de cooperación tan necesarios entre las dos naciones. Para más información, visita nuestra página web y síguenos en las redes sociales. Luego de ver este video, tenemos la lectura del protocolo de colaboración a cargo del doctor Ernesto Tejada, juez superior y presidente de la Corte Superior de Justicia de Tumbes. Adelante, por favor, doctor Tejada. Muy buenos días a todos los presentes. No sé si me escuchan. Sí, le escuchamos, doctor. Adelante. Sí, las autoridades de Perú y de Ecuador y Perú presentes, quienes lideran este trabajo que va a llevar a un beneficio común entre ambos pueblos. Me dirijo y a todos los que están interconectados por esta plataforma virtual. Quiero saludar cordial y afectuosamente a cada uno de ellos y proceder a establecer o a comunicar lo siguiente. Sabemos que la trata de personas es una grave violación a los derechos humanos y un delito que atenta contra la libertad y dignidad de las personas. Se habla mucho de la dignidad, efectivamente. No olvidemos que la dignidad, ya en palabras de Manuel Kant, es la unión de todos los derechos fundamentales, de tal manera que si nosotros afectáramos uno de ellos, ya no podríamos decir que es dignidad o que estamos ante una persona digna. Entonces, cuando hablamos de trata de personas, como bien lo dijo nuestra jueza suprema, la doctora Tello,
Nos referimos a los niños, niñas, adolescentes, mujeres y hombres que son sometidos a diversos fines de explotación y que están expuestos diariamente de forma sistemática a todo tipo de coerción y violencia física, psicológica, sexual. Entonces, como dijo la presidenta de la Judicatura, la trata es un flagelo internacional que requiere una agenda global y regional y nacional para combatirlo. En ese sentido, es que a partir del año 2017, el Consejo de la Judicatura Ecuador y el Poder Judicial de Perú han venido realizando encuentros binacionales, una serie de trabajos con fines de investigación, judicialización de la trata de personas, fortalecimiento de capacidades a los operadores de justicia en tema de derechos humanos, analizar si la construcción técnica que se hace el tipo penal de trata es la más adecuada, todo ello. Entonces, se han adoptado importantes compromisos plasmados en las declaraciones de Tumbes del año 2017, en Arenías en el año 2018 y en Tumbes el 2019, que se marcan en dos ejes. Primero, la construcción de herramientas de cooperación judicial para la investigación y judicialización del delito de trata. Y segundo, fortalecimiento de capacidades a operadores de justicia en temas de derechos humanos y trata de personas. Este segundo punto consideramos que es uno de los más importantes, el más importante porque se habla del consentimiento o de esa voluntad que entendemos que cuando hay un manejo de una persona vulnerable, esa voluntad ya viene viciada. Y una voluntad viciada no puede dar origen a un consentimiento por parte de la víctima. Es así que con fecha 5-6 de noviembre del 2020 se llevó a cabo el proceso de validación del protocolo y colaboración entre el Sistema Judicial de Ecuador y Perú para la investigación y judicialización de delitos de trata, donde participaron autoridades y jueces y actores que intervienen en el proceso de investigación y judicialización de los delitos de trata en la frontera. Así que vamos a nosotros a plantear, primero, aprobar el protocolo de colaboración entre el Sistema Judicial de Ecuador y Perú para la investigación y judicialización de delitos de trata. 2, trabajar en 4 ejes fundamentales: la simplificación administrativa, la modernización tecnológica, el trabajo en una perspectiva en derechos y asistencia y protección consular y migratoria. Los 4 ejes deben estar reflejados en principios de inclusión e integración que armonizan normas internas que eliminen todo tipo de barreras burocráticas administrativas y que puedan crear canales de información certera entre ambos gobiernos y que se deben enmarcar en un protocolo que ya debe aprobarse. Bien, el 23 de noviembre del 2020 se lleva a cabo el Foro Internacional de Buenas Prácticas para la Investigación y Judicialización de los Delitos de Trata, con la participación de las máximas autoridades del Consejo de la Judicatura de Ecuador, Poder Judicial de Perú, representantes de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y Delitos de varias organizaciones internacionales para la protección de derechos y víctimas de este delito, y la academia, quienes expusieron la magnitud del fenómeno, las buenas prácticas que se han realizado a nivel regional para la protección de sus víctimas. También nos hemos nutrido de la discusión sobre el proceso que se viene realizando para la construcción del protocolo de colaboración entre el Sistema Judicial de Ecuador y Perú para la investigación y judicialización de los delitos de trata, con la participación de representantes de la sociedad civil, grupos de mujeres y demás protagonistas quienes aportaron valiosos elementos para el ajuste de este instrumento. En este contexto y como resultado de este esfuerzo mancomunado entre ambas instituciones, se creó el protocolo de colaboración entre el Sistema Judicial de Ecuador y Perú para la investigación y judicialización de los delitos de trata. ¿Cuáles son el objetivo y ámbito de aplicación del protocolo? El principal objetivo es establecer una adecuada cooperación judicial entre las y los operadores de justicia y demás actores intervinientes en el proceso de investigación y judicialización de los delitos de trata de Ecuador y Perú, con un enfoque de género, atendiendo al principio del interés superior del menor. Asimismo, su ámbito de aplicación se circunscribe a nivel binacional para las y los operadores de justicia de Ecuador y de Perú, quienes intervienen en el proceso de investigación, judicialización y delitos de trata de personas. Los aspectos relevantes del protocolo que se han enfocado se desarrolla a partir de la coordinación que se realice con puntos locales estratégicos con el objetivo de facilitar la cooperación judicial eficaz con el ánimo de dar celeridad a los procesos judiciales que se realicen en ambos países. En casos de trata, partiendo del intercambio de información que permita
poner en contexto todos los antecedentes de los actores, la situación de los mismos, evitar la revictimización, actuando de manera oportuna con un enfoque de derecho humano para así lograr y evitar que estos graves delitos queden en la impunidad. El documento cuenta con un capítulo enfocado a identificar y presentar las herramientas suscritas por los dos estados en manera de asistencia penal para la investigación de los delitos, incluso sobre el delito de trata de personas, que también es uno de los más delitos que enfocamos para la protección binacional de las víctimas, valga la redundancia, el delito de trata de personas. Por otra parte, también el protocolo va a definir las instituciones responsables del proceso de investigación y judicialización del delito de trata de personas, tanto en Ecuador como en Perú, y da un marco jurídico sobre el cual deben actuar partiendo de tratados internacionales suscritos por ambos países hasta el presente documento que facilita el campo de acción de dichas instituciones. Bueno, finalizamos señalando que es importante que este protocolo represente un esfuerzo de ambas instituciones por erradicar el delito de trata con todo lo que esto implica y dar la atención, la protección y el trato digno a las personas en situación de movilidad humana que éstas necesitan. En ambos países tenemos existen dificultades, tanto en el problema, en la construcción técnica, consideramos, del tipo penal, que está plasmado para regular la lucha contra la trata, así mismo como la poca visión que se tiene en el aspecto de la dignidad. Como bien lo dije, la dignidad es la unión de todos los derechos fundamentales. Si afecta a uno solo, ya no podemos hablar de dignidad, y esta dignidad debe estar presente en todo ser humano, sobre todo aquellos que son víctimas de explotación. Solamente para citar unos ejemplos así que parecieran domésticos, en el Estado ecuatoriano están reguladas el funcionamiento de la Casa de Tolerancia. Muchas de ellas, las personas que trabajan ahí, trabajan más de 12 horas, no tienen agua, las obligan a trabajar en un colchón que no supera los 5 centímetros, etcétera, etcétera, infestado de insectos, etcétera. Estas condiciones, por más que la víctima alegue voluntad o deseo de trabajar, considero que hay una afectación a la dignidad. Lo mismo también ocurre en el Estado peruano en muchas circunstancias, sobre todo en aquellas regiones donde se abunda la minería ilegal, entre otros. Bien, yo agradezco el uso de la palabra que me han conseguido y felicito a todas las autoridades y deseamos que se arribe este objetivo común que ambos países nos hemos trazado. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Ernesto Tejada, juez superior y presidente de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, por su intervención. A continuación, la presentación operativa del protocolo a cargo de la doctora Solanda Goyes, directora nacional de acceso a los servicios de justicia del Consejo de la Judicatura de Ecuador. Adelante. Hola, muy buenos días. ¿Se me escucha? No tengo... Buenos días, le escuchamos. Sí, le escuchamos, doctora. Adelante. Muchas gracias. Un saludo a todas las autoridades que se han dado cita en esta reunión, a la presidenta del Consejo de la Judicatura, doctora María del Carmen Maldonado, a la presidenta de la Corte Nacional de Justicia, doctora Paulina Aguirre, a la doctora Tello, delegada del señor presidente del Poder Judicial de Perú, y a todas las demás autoridades que... señores vocales, señora vocal del Consejo de la Judicatura y demás autoridades que están en esta reunión y que no voy a repetir cada uno de los vocativos en razón de tiempo, porque lo único que queremos hacer mención es que este proceso ha sido un proceso participativo. El Consejo de la Judicatura, una vez que asumió la sede del Encuentro Binacional número 4 entre Ecuador y Perú para los asuntos de trata de personas, se propuso dar cumplimiento al compromiso de expedición de un protocolo sobre la investigación y judicialización de los asuntos de trata, de tal manera que este compromiso, que venía desde los acuerdos del año 2017 y ratificado en los demás 18, 19,
procedimos a hacer una metodología participativa en la cual puedan expresar toda su experiencia y conocimiento los actores de cada una de las funciones judiciales de Ecuador y Perú. En ese sentido, se requirió que se nombraran delegados tanto de Defensoría Pública, de Fiscalía General del Estado y de jueces y juezas del país de las zonas de frontera. En este sentido, se formularon un primer borrador. Se formuló un primer borrador y este fue sometido en grupos focales a un análisis profundo y muy crítico de parte de los operadores de justicia, quienes hicieron una participación muy activa y una redacción alternativa que ha dado lugar al documento que ya ha sido presentado. En este momento, vale decir que también se hizo la sistematización de una serie de instrumentos que ya están vigentes, que tienen ya algunos años, pero la perspectiva de los encuentros binacionales y de los acuerdos es que se integre a todos los actores que están relacionados con no solamente con la investigación y judicialización, sino también con la atención y protección de víctimas en la zona de frontera. De tal manera que este protocolo, aun cuando siguen vigentes, porque por ejemplo entre Fiscalía General del Estado y el Ministerio Público de Perú existen ya acuerdos y protocolos mutuos para la actuación, en cambio lo que busca es que estén articulados los demás actores, inclusive, repito, aquellos que dan atención y protección a las víctimas. De tal manera que una vez que se hizo ese borrador, esta revisión, se tiene ya un documento muy pulido sobre la base del cual tiene que concluirse el proceso hasta llegar a la suscripción por parte de las máximas autoridades. Eso es lo que a mí me ha correspondido informar porque nos parece muy rico el proceso que se ha realizado. Esto no es una construcción de escritorio, sino más bien es la construcción técnica de operadores de justicia que conocen de la temática. Entonces, hasta allí mi intervención. Muchísimas gracias por permitirme informar el trabajo que se ha desarrollado y un agradecimiento especial a todos los señores jueces, juezas, defensores públicos y fiscales que estuvieron actuando en este proceso, que colaboraron con una muestra de un compromiso que a nosotros nos ha llenado de satisfacción y que ha dado lugar a este documento. Quisiera de manera particular agradecerle a los doctores que estuvieron en representación de las Cortes Provinciales y también de las Cortes Superiores del Perú y Cortes Provinciales de Ecuador. Muchísimas gracias. Agradecemos a la doctora Solanda Goyes, directora nacional de acceso a los servicios de justicia, por su intervención. A continuación, el embajador Carlos Alberto Velastegui, viceministro de Movilidad Humana de Ecuador, quien hablará sobre el combate de los delitos de trata desde la visión del Estado ecuatoriano. Adelante. Adelante, embajador Carlos Alberto Velastegui, le escuchamos. Muy buenos días. Me parece que teniendo un poco de dificultad con... ¿Me escucha? Le escuchamos, doctor, ¿sí? Muy buenos días. Doctora María del Carmen Maldonado Sánchez, presidenta del Consejo de la Judicatura del Ecuador. Doctora Janet Tello, jueza suprema del Poder Judicial de Perú. Distinguido José Iván Dávalos, jefe de la misión de la OIM en Ecuador. Apreciada Eva García, embajadora del Ecuador en Perú. Querido Vicente Rojas, embajador de Perú en Ecuador. Distinguidos miembros de la judicatura de ambos países, señoras y señores, transmito un cordial saludo y el reconocimiento por habernos honrado con la invitación para participar en este cuarto encuentro binacional en el que tenemos el gusto de prestigiar la presentación del protocolo de colaboración entre el sistema judicial de Ecuador y Perú para la investigación y judicialización de delitos de trata.
con el que estamos seguros, impulsamos activamente los objetivos comunes para lograr óptimos resultados en nuestras metas compartidas sobre la materia. Sin lugar a dudas, el año que está por culminar ha sido crítico y a la vez determinante. Nuestros países y el mundo han debido enfrentar la pandemia del COVID-19 y los retos que ello implica. Hace falta tiempo para conocer a profundidad las consecuencias sociales y económicas de esta crisis sanitaria. Y en el campo mundial, vemos, por ejemplo, que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito da a conocer un aumento de la trata de personas interna y la rápida adaptación de los delincuentes a nuevos medios de explotación. De acuerdo al informe 2020 del Grupo de Trabajo sobre Trata de Personas de dicha oficina, la repercusión más significativa recae en la demora de las audiencias judiciales. Como todos sabemos, la trata de personas constituye uno de los más nefandos y execrables crímenes contra los derechos humanos, al mismo tiempo que atenta gravemente contra la libertad y la dignidad, en especial de niños, niñas y adolescentes. Esta clara violación de derechos pone en riesgo el bienestar, desarrollo e inclusive la vida de sus víctimas. En lo que se refiere a movilidad humana, los altos flujos migratorios propician el aumento de este delito, ante lo cual los estados debemos estar preparados a implementar políticas que nos permitan luchar contra este fenómeno, considerado, como mencionó la doctora Tello, como una versión moderna e insidiosa de la esclavitud. De acuerdo a las cifras de la Organización de las Naciones Unidas, la trata de personas es utilizada mayormente con fines de explotación sexual, trabajo, mendicidad y matrimonio forzado, venta de menores como niños soldados, extracción de órganos, entre otros. Del total de las víctimas de este delito, las mujeres representan el 49% y las niñas el 23%, siendo la explotación sexual la forma más común con un 59%, seguida del trabajo forzado con un 34% de casos. El Ecuador, como Estado constitucional de derechos y justicia social, vela y garantiza el respeto de los derechos humanos. Su compromiso se comprende no solo por el marco constitucional y legal que mantenemos, sino por su orientación histórica hacia el bienestar y derechos del ser humano. Efectivamente, somos uno de los pocos países en el mundo en haber suscrito las 9 convenciones fundamentales de las Naciones Unidas y sus 9 protocolos adicionales en materia de derechos humanos. Y también somos, coincidentalmente, con el Día Internacional de los Derechos Humanos, celebrado ayer, en el primer país del planeta en haber ratificado los 27 convenios internacionales que la sección de tratados de las Naciones Unidas considera como de derechos humanos. Entre ellos destaco el protocolo de las Naciones Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. La Constitución de la República del Ecuador declara de manera explícita que las niñas, niños y adolescentes recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado, prestando especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. Asimismo, el Estado ecuatoriano adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, como la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes y contra toda persona en situación de vulnerabilidad. Desde el año 2014, Ecuador dio un paso muy grande al adoptar el nuevo Código Orgánico Integral Penal, que por primera vez tipificó en su artículo 91 el delito de la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes como delitos autónomos. Esta tipificación, sobre la cual el Ministerio de Gobierno y la Policía Nacional han realizado avances significativos en el estudio y tratamiento del mismo, basados en 3 ejes primordiales: normativo, operativo e investigativo. Por otro lado,
como un importante impulso en materia de legislación nacional, la Ley Orgánica de Movilidad Humana, en su capítulo 6, establece el marco de prevención, protección y atención a víctimas de trata de personas, considerando a este delito como un fenómeno social. En el ámbito regional han existido importantes iniciativas por parte del gobierno ecuatoriano, como es el caso del denominado Proceso de Quito, en cuyos encuentros el tema de trata de personas se ha mantenido como una de sus constantes en las agendas de trabajo de las distintas reuniones mantenidas. Igualmente, se han establecido compromisos binacionales por parte del Ecuador en esta materia que se vienen trabajando permanentemente. La reunión de hoy es un ejemplo claro de la voluntad política para avanzar en este aspecto de la lucha contra la trata, que es la judicialización de este fenómeno delictivo transnacional. Este grave problema exige respuestas y políticas estatales permanentes y el fortalecimiento institucional para garantizar la protección de los derechos de las personas. Con dicho objetivo y para contar con competencias claras en temas de prevención, atención y derivación de casos, se estableció en el Ecuador el Comité Interinstitucional de Coordinación para la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes y Protección a sus Víctimas, órgano colegiado que está conformado por 12 instituciones del Estado, mismo que diseñó el Plan de Acción contra la Trata de Personas, por sus siglas PACTA 2019-2030. Este plan tiene como objeto generar y establecer herramientas para enfrentar este delito, mediante leyes y políticas públicas específicas que permitan que las instituciones competentes respondan de manera eficiente y efectiva. Es necesario destacar que en la generación del plan participaron delegados del Comité Interinstitucional de Coordinación para la Prevención de Trata de Personas y Tráfico de Migrantes y Protección a sus Víctimas, y otras instituciones del Estado, así como representantes de la sociedad civil, sobrevivientes de trata de personas y sus familias, académicos y expertos. El Ministerio de Gobierno es la entidad rectora en materia de trata de personas y, por tanto, tiene a su cargo la ejecución, monitoreo, control, seguimiento y evaluación del Plan Nacional. Esto resume muy brevemente las medidas que el Estado ecuatoriano utiliza en el combate contra el delito de la trata. El reto es complejo y los desafíos son muchos. La lucha por proteger a nuestros ciudadanos del crimen transnacional organizado, que lucra con el comercio de las personas, será determinante para fortalecer la seguridad de todas las personas. Para finalizar, deseo felicitar a los sistemas judiciales de ambos países por los avances y decisiones que articuladamente van adoptando. Es de importancia crucial el rol del sistema judicial en la prevención y el combate a este, reitero, condenable delito que es la trata de personas. La lucha contra este flagelo está sentado en un fundamento triple: prevención, protección y judicialización. Por ello, ustedes, que representan a la ley y al orden, tienen un rol determinante en esta cruzada contra la trata de personas. Muchas gracias. Agradecemos al señor viceministro de Movilidad Humana, el embajador Carlos Alberto Velastegui. A continuación, invitamos al señor José Iván Dávalos, jefe de la misión de la OIM en Ecuador, quien hablará sobre el acompañamiento internacional al combate al delito contra la trata en Ecuador y Perú. Adelante, señor José Iván Dávalos. Muchísimas gracias. Ahora Adelante. Sí me escuchan, ¿no? Sí, le escuchamos perfectamente. Adelante. Gracias. Yo voy a dar un detalle del acompañamiento al combate del delito de la trata de personas en Ecuador y Perú. Muy buenos días con todas, con todos. El embajador Carlos Alberto Velastegui, viceministro de Movilidad Humana del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Ecuador, al embajador Vicente Rojas Escalante, embajador de Perú en Ecuador, a la embajadora Eva García, embajadora del Ecuador en Perú, a la doctora María del Carmen Maldonado, presidenta
del Consejo de la Judicatura del Ecuador, a la doctora Janet Tello, representante del Poder Judicial del Perú, a la doctora Solanda Goyes, directora nacional de acceso a los servicios de justicia del Consejo de la Judicatura en Ecuador. Me permito extenderles un cordial saludo de parte de nuestra representante residente, la señora Lena Sabelli, quien se disculpa por la imposibilidad de asistir a este evento. Sin embargo, quisiera transmitir sus felicitaciones a nombre del Sistema de Naciones Unidas en el Ecuador por el lanzamiento de este protocolo de colaboración entre los poderes judiciales del Ecuador y del Perú para la judicialización de los delitos de trata, el mismo que constituye una muestra clara del compromiso de las autoridades de ambos países para combatir este delito caracterizado como la esclavitud del siglo XXI y que sigue azotando a nuestra región. El Sistema de Naciones Unidas en Ecuador, a través de sus agencias especializadas, ha estado siguiendo de cerca y acompañando los encuentros binacionales de coordinación que se han llevado a cabo desde el año 2017 entre el Estado ecuatoriano y peruano, los mismos que constituyen muestras contundentes del compromiso inquebrantable de ambos países en la lucha contra este grave delito. Asimismo, estos encuentros han puesto al servicio de ambos estados sus capacidades y asistencia técnica en contextos de desarrollo y emergencia, con el fin de responder a la trata de personas de una forma integral posible desde el terreno, manteniendo en el centro de su accionar a las víctimas y sobrevivientes de este delito, cumpliendo así con nuestra misión y visión como Naciones Unidas, que remarca la Agenda 2030, de no dejar nadie atrás. Como mencionado, este trabajo se alinea con los objetivos determinados por la Agenda 2030, que nos llama a combatir todo tipo de explotación de seres humanos, ergo, trata de personas, particularmente de mujeres y niños. Son los objetivos 5.2, 8.7 y 16.2, y así como al Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, objetivo 10, el cual nos convoca a combatir la trata de personas en el contexto de la migración internacional. Las agencias de las Naciones Unidas, como la UNODC, el ACNUR, UNICEF, el Fondo de Poblaciones UNFPA y la OIM, entre otras, han llevado a cabo actividades en los tres ejes: prevención, protección y persecución, que involucra investigación y sanción de este delito, siempre procurando transversalizar el eje de gobernanza, que es indispensable para articular acciones y actividades como las que nos convoca el día de hoy. Asimismo, se han ejecutado acciones de fortalecimiento de capacidades a las entidades gubernamentales aliadas, tanto a nivel nacional como a nivel local. En este sentido, en el ámbito de la prevención, se han llevado a cabo actividades nacionales y fronterizas de coordinación binacional que han resultado en procesos de fortalecimiento de capacidades, donde temas como género, trata de personas, protección a la infancia, fueron abordados de forma y por diversos actores gubernamentales como personal de migración, policía y operadores de justicia. De igual manera, podemos destacar los procesos de levantamiento de información realizados, por ejemplo, por la OIM, que permiten conocer la situación de la trata de personas desde un enfoque territorial, como son los diagnósticos especializados y relacionados en localidades como Loja, El Oro y Zamora, aquellos que están por realizarse en Piura y Tumbes, entre otros, los cuales dan un panorama de la situación, las lecciones aprendidas, los retos y brechas vigentes para la toma de decisiones. Así también las acciones de prevención a través de material informativo, sesiones con la población y campañas como Aquí estoy, liderada por la agencia UNDOC, resultan importantes estrategias para alertar a la sociedad ecuatoriana y en movilidad humana sobre amenazas que significan la trata de personas. En lo que respecta al eje de protección, las agencias, en alineamiento con sus mandatos y proyectos activos, han provisto asistencia directa a personas en riesgo de trata de personas, así como a víctimas y sobrevivientes del delito, articulando de manera permanente con los estados en respeto irrestricto de sus competencias en la temática. Se ha provisto de apoyo para el mejoramiento en infraestructura a espacios de acogimiento institucional de víctimas de trata, con el fin de que el personal técnico
cuente con las condiciones apropiadas para brindar un servicio de calidad y que el proceso de restitución de derechos de las víctimas se dé en un espacio digno. Adicionalmente, en el marco de la respuesta a la situación de Venezuela, se han desarrollado procedimientos operativos estándar que en Ecuador están culminados y en Ecuador en fase de construcción. Herramientas que permitirán que actores de la cooperación y sociedad civil puedan identificar, responder y referir casos de trata de forma oportuna y adecuadamente. En el eje de persecución, las agencias han apoyado el desarrollo y fortalecimiento de capacidades en la identificación, respuesta y manejo de evidencia en casos de trata de personas desde hace algunos años, con herramientas y procesos que han procurado facilitar el accionar de las entidades y organismos competentes en este eje, a fin de brindar justicia a las víctimas y sobrevivientes de la trata de personas. En el presente año, junto con el Ministerio de Gobierno del Ecuador y la Fiscalía General de Estado, se desarrolló y socializó la guía operativa para identificar, adquirir, custodiar, procesar y utilizar posibles indicios o elementos probatorios en un caso de trata de personas. El mismo que se encuentra en proceso final de aprobación y que será de utilidad para que fiscales y policías puedan llevar a cabo procesos de investigación con enfoque de derechos y salvaguardando evidencia que es crucial para sancionar a los victimarios. Finalmente, pero no menos importante, es indispensable hacer mención a procesos dentro del eje de gobernanza, donde se resalte el apoyo de las Naciones Unidas a través de la OIM Ecuador para llevar a cabo el encuentro binacional Perú-Ecuador en 2018 en la ciudad de Arenillas, el liderazgo tanto en Ecuador como en el Perú de los sectores y grupos de trata de personas en la estructura de coordinación de la respuesta a Venezuela, así como el proceso de Quito, donde los países designaron a la OIM como la organización que apoyará a los estados en la implementación del mecanismo regional en trata de personas, que ha sido ampliamente apoyado por el Estado ecuatoriano como país llamado co-champion de la iniciativa, y que conocemos que existe gran compromiso del gobierno peruano, que es en este momento el que ejerce la presidencia pro tempore del proceso. Este breve panorama, donde se evidencia el rol de las agencias del Sistema de Naciones Unidas en la lucha contra la trata de personas, pone sobre la mesa lo beneficioso que resulta ser llevar a cabo acciones conjuntas y coordinadas entre quienes trabajamos en la temática. Es de esta manera que logramos generar actividades fortalecidas y de mayor impacto, teniendo en consideración que compartimos objetivos y metas. Me permito, para finalizar, felicitar tanto al gobierno del Ecuador como al gobierno de Perú y a sus entidades competentes por la adopción del protocolo de colaboración entre el sistema judicial de Ecuador y Perú para la investigación y judicialización de delitos de trata, que se configura como un avance muy significativo para la coordinación en el ámbito de investigación y sanción, y con certeza resultará en menos casos de trata y que estos queden cada vez menos en la impunidad. Muchísimas gracias por su atención. Agradecemos al señor José Iván Dávalos, jefe de la misión de la Organización Internacional de Migraciones en el Ecuador, por su intervención. Aprovechamos la oportunidad para saludar la presencia de Antonino Di Leo, representante de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para Ecuador y Perú, quien nos honra con su participación en este acto esta mañana. A continuación tenemos también la participación del embajador de Perú en Ecuador, Vicente Rojas Escalante, quien expondrá la visión en territorio del fenómeno de la trata Perú-Ecuador. Adelante, señor embajador Vicente Rojas, le escuchamos. Buenos días, espero que se me escuche. Buenos días, se le escucha perfectamente. Adelante. Mi afectuoso saludo en primer término a la doctora María del Carmen Maldonado Sánchez, a la doctora Janet Tello Gilardi, al embajador Carlos Berazategui, viceministro de Movilidad Humana, gran amigo y hombre comprometido con nuestra población, básicamente, digamos, en la frontera. Mi gran amiga, la embajadora Eva García, a José Iván Dávalos de la OIM y a todos los amigos que ahora estamos presentes por esta vía virtual.
La tragedia de la pandemia nos permite esta facilidad de que veo que hay alrededor de 400 personas de peruanos y ecuatorianos y funcionarios internacionales alrededor de esta temática que es tan sensible. Hacerles en primer lugar una confesión personal de satisfacción, porque cuando en el 2007 se me ocurrió la idea de plantearla a los presidentes del Perú y el Ecuador, de generar una reunión de presidentes y ministros de los gabinetes en la frontera, la idea central que yo tenía como motivación eran los niños, las niñas de la frontera. Ahí nace la idea y bueno, ahora tenemos ya esta experiencia que tantos beneficios nos ha dado a los peruanos y ecuatorianos, empezando por la frontera. Vamos por la 10ª, hemos realizado 13 reuniones de presidentes y gabinetes. Y a partir del año 2017, para felicidad de los peruanos y ecuatorianos que son víctimas, son los olvidados de siempre, los más frágiles, los más abandonados, los más olvidados, para felicidad de ellos y de todo lo que ellos que sabemos del sufrimiento de estas personas. Qué bien que nuestros poderes judiciales, nuestra fiscalía, nuestra policía, nuestras policías estemos trabajando a fondo y con esta seriedad que acabo de percibir en esta reunión. Me alegra muchísimo, ¿verdad? Una gran satisfacción y felicitarles a todos y a cada uno de ustedes por el aporte que están haciendo en beneficio de estos seres humanos en condiciones de fragilidad. Eso es pero muy importante. Y en general, el centro de la preocupación en la relación bilateral entre nuestros países, el Perú y el Ecuador, nuestra preocupación son los seres humanos y básicamente empezando por la frontera. Dicho esto, quisiera hacer una breve referencia al tema que se me ha asignado, felicitándoles, como les digo, por la iniciativa y por los avances que vienen logrando. El fenómeno de la trata de personas como actividad criminal es la tercera industria ilegal más grande del mundo y no es para nada indiferente a la región latinoamericana, sino todo lo contrario. La trata de personas está al lado del narcotráfico, del tráfico de armas, grandes negocios en el mundo. Esa es la dimensión de la que partimos para entender y valorar el trabajo de cada uno de ustedes en el caso de la relación entre el Perú y el Ecuador. Nuestra región tiene la tradición de ubicarse entre las que sufren el mayor número de casos y las diferentes crisis que afrontamos en la actualidad podrían ocasionar que Latinoamérica en su conjunto se vuelva mucho más susceptible a estos delitos. Podemos referirnos en ese sentido a las crisis migratorias actuales y las graves consecuencias económicas que viene dejando la pandemia del COVID-19. La evidencia ha demostrado que la situación migratoria irregular y la vulnerabilidad económica incrementan los riesgos de explotación con diferentes finalidades, principalmente, como ya se ha indicado, el sexual, los trabajos o servicios forzados. En ese sentido, uno de los principales desafíos para la región en la lucha contra la trata de personas es crear los marcos legales necesarios para identificar correctamente los casos y crear instancias y estructuras para la prevención de los delitos para atender a las víctimas. Y eso es lo que refleja este cuarto encuentro binacional y la propuesta de un protocolo específicos para seguir avanzando. Ahora bien, tanto el Perú cuanto el Ecuador son considerados países de origen, tránsito y destino de la trata de personas, lo que conlleva diversas actividades para la instrumentalización y explotación de seres humanos, mujeres, niñas, niños y adolescentes principalmente, mediante diversas formas de violencia física, psicológica, sexual y laboral. De ahí su carácter pluriofensivo. En atención a ello, el Perú y el Ecuador comparten el desafío de luchar contra este flagelo y han confluido en foros internacionales, regionales, subregionales de integración y en el campo fronterizo en la relación de vecindad, para hacer frente al reto común de la prevención, asistencia y protección a las víctimas de trata de personas y la persecución del delito y los tratantes. Por ello, los compromisos en la lucha contra la trata de personas se inscriben en la agenda de la política exterior de ambos países y se abordan en los encuentros presidenciales y gabinetes binacionales que se realizan anualmente. Aquí lo importante tal vez de precisar y de señalar para el conocimiento de todos nosotros es que esta experiencia de los encuentros de los presidentes y los gabinetes binacionales
permite que ambos países podamos abordar estos temas y específicamente al más alto nivel y como si fuésemos un solo país. En tal sentido, es importante destacar que el 18 de febrero del presente año se aprobó la hoja de ruta binacional Perú-Ecuador contra la trata de personas 2020-2021, documento que contiene el detalle de la planificación de actividades bilaterales contra la trata de personas en los ámbitos de la prevención, protección y persecución del delito. Este documento ha sido consensuado entre la Comisión Multisectorial de Naturaleza Permanente contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes por parte del Perú y el Comité Interinstitucional de Coordinación para la Prevención de la Trata de Personas y Tráfico de Migrantes y Protección de sus Víctimas por parte del Ecuador. Asimismo, es menester mencionar que en el 2017, en la ciudad de Jaén, Cajamarca, se llevó a cabo la primera reunión del Foro Permanente sobre la Trata de Personas en la región fronteriza Perú-Ecuador, promovida por el capítulo Perú del Plan Binacional Perú-Ecuador. Esta actividad permitió reflexionar sobre la articulación del trabajo contra la trata de personas desde el ámbito de los gobiernos subnacionales en la zona de frontera. De otro lado, en el marco del Plan Operativo Anual del Eje de Seguridad y Defensa 2020, consensuado entre el Perú y el Ecuador, se han adoptado compromisos referidos a la realización de operativos coordinados y simultáneos binacionales contra la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes en la zona de frontera. Recientemente, en el pasado mes de octubre, se realizó la reunión virtual de formato webinar, Experiencias para prevenir la trata de personas en Internet Perú-Ecuador, organizado por el Comité Interinstitucional de Coordinación para la Prevención de la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes y de sus víctimas del Ecuador y de la Comisión Multisectorial de Naturaleza Permanente contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes de Perú. Este evento permitió definir las líneas para el trabajo conjunto del Perú y Ecuador frente a las nuevas amenazas a la dignidad humana por la trata de personas mediante el empleo del Internet y las tecnologías de la informática y la comunicación. Este soporte tecnológico continúa en continua expansión y crecimiento por la dependencia digital global. Es mal utilizado para la captación, sometimiento y extorsión de personas vulnerables como los niños, niñas, adolescentes y las personas en movilidad humana como los migrantes y refugiados. En este webinar se generaron reflexiones sobre la vulnerabilidad de las personas en movilidad humana que se ha exacerbado con el COVID-19, en particular en los casos de personas del hemisferio americano que no cuentan con pasaporte para visas o se encuentran en situación migratoria irregular. A nivel nacional, para enfrentar este terrible flagelo, el Perú ha fortalecido su marco jurídico, actualizando sus reglamentos, directivas y protocolos para facilitar la estandarización de los procedimientos de actuación hacia la lucha contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes y estructurar el andamiaje institucional a través de la Comisión Multisectorial de Naturaleza Permanente para la lucha contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. Esta congrega a 9 sectores del Poder Ejecutivo, al Instituto Nacional de Estadística e Informática, al Ministerio Público, al Poder Judicial, a la Defensoría del Pueblo y a 2 representantes de la sociedad civil que articulan su labor para los objetivos estratégicos, metas, acciones y actividades descritas en el Plan de Acción contra la Trata de Personas 2017-2021. Así también el gobierno peruano viene promoviendo una estrategia descentralizada de lucha contra la trata de personas en el ámbito de la coordinación subnacional, a partir de una labor coordinada con los gobiernos regionales y locales, partiendo de reconocer las expresiones diferenciadas del delito en cada región del país. Esta estrategia descentralizada tiene como producto la constitución de espacios de trabajo regionales y la elaboración de planes regionales contra la trata de personas, en particular en las regiones fronterizas. También es importante resaltar que en el Perú se ha continuado con el fortalecimiento de las instituciones encargadas de la persecución del delito de trata de personas, como son la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público y el Poder Judicial, empezando desde el sistema de investigación policial, la creación de departamentos desconcentrados de investigación de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes a nivel nacional, lo cual incluye la asignación de personal policial debidamente capacitado y especializado, a fin que la intervención policial se encuentre conforme a los estándares nacionales e internacionales y tenga como eje prioritario la protección de los derechos de las víctimas. Lo señalado es una pequeña reseña de los factores asociados a la ocurrencia y persistencia del problema de la trata de personas. Son múltiples, variados y complejos.
Uno de los desafíos es realizar intervenciones que posibiliten transformar estos factores para construir condiciones de seguridad para todas las personas. Para terminar, una breve digresión. Creo que todo el esfuerzo en el ámbito judicial, ámbito fiscal de nuestra policía es absolutamente válido y nos felicitamos. Pero entendemos también que en la concepción, en la percepción global del problema, este es un tema que afecta a toda la humanidad y que tiene que ver con el desarrollo de nuestros países. No creemos, y personalmente soy un convencido, de que estos problemas no se han de disminuir de modo significativo o desaparecer como quisiéramos si es que no trabajamos en la formación, la consistencia de la ciudadanía dentro de nuestra sociedad, que tiene que ver con la educación, una educación en valores y en conocimientos, que tiene que ver con la reducción de la desigualdad que alcanza niveles realmente muy preocupantes. Solo para no tocar ningún caso específico, mencionar, por ejemplo, que el 1% de la población en el mundo posee el 90% de la riqueza global. O al mismo tiempo que tenemos 820 o 850 millones de personas que fallecen, que mueren de hambre en el mundo mientras estamos y mantenemos esta situación. Obviamente que estos problemas hay que seguir combatiendo, hay que seguir luchando contra ellos, pero hay que trabajar el desarrollo de la ciudadanía, que como digo, tiene que ver con la educación y con la reducción o eliminación de la desigualdad para finalmente generar la igualdad de oportunidades, que es lo que requieren todos los seres humanos, especialmente aquellos que tienen la condición de menos favorecidos. Eso es todo a ustedes y muchas gracias por su atención. Agradecemos la participación al embajador de Perú en Ecuador, Vicente Rojas Escalante. Finalmente, invito a hacer uso de la palabra a la embajadora de Ecuador en Perú, Eva García, quien hablará sobre la visión en territorio del fenómeno de la trata Ecuador-Perú. Adelante, señora embajadora Eva García. Señora embajadora, si podría encender su micrófono, por favor. Gracias. Por favor, si le podrían habilitar el micrófono a la señora embajadora Eva García. Ahí sí le escuchamos, gracias. ¿Me escuchan? Muy buenos días, estimados amigos. Un saludo muy cordial desde la Embajada del Ecuador a las autoridades de Perú y Ecuador presentes. A todos los participantes de este lanzamiento del protocolo de colaboración entre el Sistema Judicial de Ecuador y Perú para la investigación y judicialización de los delitos de trata, un agradecimiento especial a los organizadores, particularmente una felicitación a la doctora María del Carmen Maldonado Sánchez, presidenta del Consejo Nacional de la Judicatura, por el esfuerzo en llevar a cabo esta colaboración entre Ecuador y Perú y por su invitación a participar en este importantísimo evento, para poder compartir la óptica de nuestra embajada respecto al problema de la trata de personas en el ámbito binacional y fronterizo, al viceministro de Movilidad Humana, embajador Carlos Alberto Velastegui, líder del tema en nuestra Cancillería, y al querido embajador de Perú, Vicente Rojas. Señores, la trata de personas, ya hemos dicho, es un flagelo humano, un negocio perverso que tiene amplias y profundas implicaciones sociales que requieren de políticas de Estado y acciones específicas capaces de abordar de manera eficaz el delito y todas las problemáticas que se derivan de él. Su importancia y urgencia se refleja en los objetivos 2030 antes mencionados en este evento. La precariedad, además actual, agudizada por la pandemia, hace que se exacerbe. En este sentido, la colaboración propuesta entre los sistemas de justicia del Ecuador y el Perú, así como la existencia de puntos focales específicamente diseñados para asistir en las actuaciones procesales y de investigación, son importantes compromisos que asumimos con el propósito de judicializar de manera efectiva la trata de personas. El movimiento de seres humanos al margen de la ley y en contra de su voluntad, con intenciones de ser convertidos en sujetos de explotación sexual, esclavitud laboral
o para aprovechar de trabajos